Oh amado Padre Celestial, venimos una vez más a ti, Señor, reconociendo, Padre, que nuestra mente y nuestros corazones son limitados y necesitamos tu luz para entender tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine hoy mientras escuchamos tu mensaje. Abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu palabra y para que transformes nuestras vidas a través de ella. Que podamos comprender el mensaje de la compasión y la misericordia de nuestro Salvador. Y que nuestros corazones sean movidos hoy a adorarte más profundamente. Dirígenos en tu verdad y que estas palabras, Señor, produzcan fruto en nuestras vidas para tu gloria. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse y les invito a abrir sus Biblias en Isaías 42. Isaías 42. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Nos vamos a concentrar más en el versículo 3, pero vamos a leer del 1 al 4, el cual ya lo leímos de alguna manera en Mateo 12. Pero vamos a leerlo en Isaías 42, desde el 1, dice: Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad que traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá, hasta que haya establecido en la tierra la justicia, su ley, o sea que esperarán las costas. Amén. Cuando leemos los evangelios, cuando leemos la vida de Jesús en los evangelios, creo que es casi imposible leer los detalles de la vida de Cristo en la tierra y no notar el gran contraste entre su ministerio y el ministerio de los escribas y de los fariseos. Los fariseos, como sabemos, eran un grupo muy crítico, que juzgaban, eran un grupo sin amor, sin compasión. Muy a menudo adoptaban una actitud de superioridad, se creían superiores a los demás y ponían sobre el pueblo leyes innecesarias y leyes muy estrictas. Los fariseos y escribas no se preocupaban mucho por los pobres y por los necesitados. No mostraban interés real en aquellos que los rodeaban. Les faltaba compasión, les faltaba piedad, les faltaba amor. Y sentían que podían gobernar sobre los judíos simplemente exigiendo obediencia a sus muchas leyes hechas por el hombre. Los fariseos estaban llenos de hipocresía. Condenaban a otros por ciertas acciones, como vimos que condenaban a nuestro Señor Jesucristo. Mientras que ellos estaban llenos de pecado, oscuros y malvados. Se hacían ver muy bien por fuera, pero por dentro, sepulcros blanqueados. Ese contraste lo vemos entre el ministerio de Cristo y el ministerio de los escribas y los fariseos. Se ve muy claramente en el pasaje que leímos de Mateo capítulo 12. ¿Verdad? Como leímos, el capítulo comienza con nuestro Señor y sus discípulos viajando por un campo de trigo en el día de reposo. Mientras pasaban por el campo, los discípulos comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. No estaban rompiendo el día de reposo, no estaban quebrantando el día de reposo, pero los fariseos que estaban presentes se enfurecieron con estos discípulos y a su vez con nuestro Señor Jesucristo y alegaron que estos discípulos hambrientos habían violado la ley y retaron al Salvador, diciéndole: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Los fariseos no tenían ninguna simpatía por los discípulos. Solamente querían ponerle una trampa al Salvador y querían condenar a Cristo de manera severa. Querían que Cristo asumiera su acusación sobre estos hombres, contra estos hombres,
y decirle que estaban en lo correcto. Pero los discípulos no habían quebrantado la ley, no habían violado el día de reposo. ¿Y qué hace Cristo? Cristo niega tal acusación y niega condenar a sus discípulos. De hecho, Cristo les muestra, a partir de las Escrituras, que sus seguidores, que sus discípulos solamente eran hombres hambrientos y que no habían hecho nada malo en absoluto. Más tarde, ese mismo día, cuando Cristo entró en el templo, el mismo tema vuelve a surgir. Esta vez Cristo se encuentra con un hombre que tenía una mano seca y los fariseos inmediatamente se lanzaron al Señor y le preguntan: Señor, sabemos que tú sanas a muchos enfermos, pero ¿es lícito sanar en el día de reposo? Una vez más con una intención maligna de acusar al Salvador. No tenían ningún interés en que este hombre fuera sanado. No tenían compasión ni amor por este hombre. No tenían ninguna compasión por el sufrimiento de este hombre y ningún interés en que fuera sanado. Estaban solamente dispuestos a ignorar su enfermedad y acusar al Salvador. Y una vez más, el Salvador les respondió y les declara de manera contundente que sí es lícito sanar en el día de reposo, ¿verdad? Actos de misericordia, obras de misericordia en el día de reposo. Y luego, para probar su punto, ¿qué hace Jesús? Sana al hombre. En ese momento los fariseos se reunieron entre ellos y tramaron cómo podrían destruir a Cristo. Pero Cristo, por otro lado, simplemente se retiró del templo y continuó su ministerio lleno de gracia y lleno de amor. Y solamente hay que pensar en el contraste que se presenta aquí. Los fariseos con una agenda malvada contra Cristo, listos para criticar a Cristo, listos para condenarlo, rápidos para señalar a otros, rápidos para descartar las necesidades de los demás, dispuestos a oprimir, a perseguir, a despreciar a aquellos que seguían al Salvador. No mostraban gracia, no mostraban compasión, sus corazones estaban solamente llenos de odio hacia Cristo y hacia aquellos que lo seguían. Pero Cristo, por otro lado, estaba lleno de gracia, lleno de misericordia. Y como el Espíritu Santo nos relata esos detalles en Mateo capítulo 12, vimos que cita las palabras de Isaías 42. Especialmente de la sección que tenemos ante nosotros, ¿verdad? Los primeros 4 versículos de este capítulo, mostrándonos que esto se aplica, que este capítulo de Isaías 42 se aplica al siervo de Dios, que esas palabras están hablando de manera muy clara del ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo vemos en el versículo 1 de Isaías 42, cuando el Señor dice: este es mi siervo, a quien yo sostengo. Dios está diciendo, este es mi siervo, este es a quien yo voy a enviar y este es a quien yo voy a sostener. Cristo es el siervo perfecto de Dios, es el escogido de Dios, es a quien se le ha dado el Espíritu sin medida, es el mediador entre Dios y los hombres, es el Salvador, es el amigo de los pecadores. Y Cristo no trata a los hombres como lo hacían los escribas y los fariseos de Mateo capítulo 12. Como nos dice también el versículo 2 de Isaías 42, no clamará ni alzará su voz, ¿verdad? Él no hace eso. Cristo no se entrega a la contienda, ni grita, no actúa con dureza, no actúa con amargura, incluso con los escribas y fariseos. Condena su pecado, sí, pero nunca con amargura ni con contiendas. Y cuando lo acusaron, ¿qué hacía Cristo muchas veces? Cristo simplemente respondía con una pregunta. Cuando deseaban destruirlo, Cristo simplemente se retiraba y continuaba su obra. Cristo no vino para destruir, Él vino para salvar. Por lo tanto, Cristo no va a quebrar la caña cascada ni apagará el pabilo que humea.
nuestro Señor podría haber tratado muy duramente a los fariseos, pero no lo hizo. Y mientras ministraba a sus propios discípulos y a aquellos que eran necesitados y pobres y que tenían fe en Él, tampoco les ministró con dureza, sino con firmeza. Aunque eran débiles y tímidos, Cristo cuidaba de su pueblo. ¿Verdad? Isaías 42, versículo 3, es un texto lleno de gracia. Está lleno de ternura. Está lleno de dulzura. Está lleno de las misericordias amorosas y de la compasión de Cristo hacia su pueblo. Especialmente cuando su pueblo es débil, como vamos a ver. Cuando su pueblo está cansado y agotado como la caña cascada y como el pabilo que humea. ¿Verdad? Cristo es compasivo, Cristo es tierno, Cristo es dulce, como cantamos hoy. Así que vamos a ver 3 puntos en ese texto de Isaías 42, versículo 3. Vamos a ver 3 observaciones esta mañana. Primero, vamos a notar la triste condición del pueblo de Dios. La triste condición del pueblo de Dios. Y en el texto de Isaías usa 2 metáforas que son muy interesantes mientras describe a los santos del Señor en este versículo de las Escrituras. Habla de ellos primero como una caña cascada, como una caña quebrada, y como pabilo que humea, como una mecha que humea. Ahora, las cañas eran muy comunes en Israel y también eran muy importantes. Se usaban para una variedad de propósitos. Por ejemplo, en Éxodo encontramos que se usaban para describir un bastón largo o una vara de apoyo. En el Salmo 68 la palabra se usa para referirse a una lanza. En el Cantar de los Cantares la caña se usa en relación con la fragancia. ¿Verdad? Se rompía y luego se usaba para fragancia. En Ezequiel se usa como vara de medir y en algunos casos se usaba en relación a instrumentos musicales. La caña era muy versátil y era muy adaptable en varias situaciones. El pabilo también se usaba para muchos propósitos en Israel. En este texto, ¿verdad?, parece centrarse en el uso del pabilo como una mecha para lámparas, ¿verdad? Nosotros las usamos hoy en día ¿para qué? Para las velas. Para las velas. ¿Qué pasa con una vela cuando la soplas en un cumpleaños? ¿Verdad? Ves como la mecha humea, ¿verdad? Y queda solamente una pequeñita llama allí. Y a eso es lo que se está refiriendo nuestro Señor. Y en esta época se usaban en las lámparas de aceite. El pabilo se juntaba y se torcía como hilo, luego se sumergía en el aceite y se encendía como mecha en una lámpara. Y ambas imágenes, la caña y el pabilo, que se usan aquí, destacan la idea de utilidad, de propósito y de servicio. Eran cosas muy usadas y que tenían mucha utilidad. La caña y el pabilo fueron usados en este texto para darnos esta metáfora de que son cosas que se usan, son cosas que funcionan, o sea, que tienen una función y que se requieren en diferentes momentos, que cumplen un propósito, son cosas importantes, pero el texto identifica un problema en estas 2 cosas. Primero, la caña no está en perfecto estado. La caña es ¿qué? ¿Está qué? Cascada. Está rota, está dañada, está debilitada, la caña está debilitada, está en malas condiciones. Esta palabra también significa agrietada, ha sido aplastada, está en muy malas condiciones, no se puede usar. Y el pabilo está humeando, es decir, está perdiendo ¿qué? Su llama, está perdiendo su aceite. Está perdiendo su fuego, está perdiendo su combustible y se está apagando. Cualquier viento, cualquier brisa la apagará. Una vez pudo estar ardiendo fuertemente, pero ahora está ardiendo débilmente. Está humeando, solo hay humo que sale de ella. También ha sido afectado por algo. Y el pabilo humeante, como la caña, no están cumpliendo con sus expectativas.
no están siendo usadas con toda su fuerza y están al borde de ser extinguidas. Por lo tanto, ambas frases, ¿verdad?, la caña cascada y el pabilo que humea, nos presenta la idea de ¿qué? De debilidad. Debilidad. La caña cascada, el pabilo humeante, evidencian que las cosas no están bien. ¿Verdad? Sigue siendo una caña, sigue siendo un pabilo, pero hay un problema, hay una dificultad, hay una debilidad que ha aparecido, hay debilidad que ha surgido en esas dos cosas. Y muchas veces el pueblo del Señor está en una condición similar. Muchas veces el pueblo del Señor es una caña cascada o un pabilo que humea. Aunque estamos en unión con Cristo, no siempre somos espiritualmente fuertes. Hay momentos en los que, como David, nuestros corazones se abruman dentro de nosotros. Hay momentos en que nos cansamos, ¿verdad?, incluso de hacer el bien. Hay momentos en que sentimos el estrés y las tensiones de la vida cristiana. Hay momentos en que nuestras circunstancias cambian y vienen pruebas, vienen tentaciones, y las tentaciones son fuertes. Hay momentos en donde Satanás ataca con verdadera intensidad. Y hay días de verdadera batalla espiritual, cuando parece que hay un ataque contra nosotros, contra el pueblo de Dios, y el cristiano muchas veces puede sentirse como una caña cascada y puede sentirse como un pabilo que humea. Yo me he sentido de esa manera. A veces puede ser a causa del pecado, que nos lleva a un estado de debilidad espiritual. A veces por darle la espalda a Dios, por darle la espalda a los medios de gracia, por no venir a la congregación, por no venir a los servicios de adoración, por desobedecer su palabra. Pero en otras ocasiones esa debilidad viene debido a decepciones, debido a pruebas, debido a pérdidas, debido a un agotamiento físico y agotamiento espiritual. Ahora, piensa, por ejemplo, en aquellos que ayudaron a Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén, ¿verdad? Un proyecto enorme, esa obra monumental. En Nehemías 4:10 nos dice que la fuerza de los cargadores de escombros se había agotado. Seguían involucrados en una buena obra, pero su fuerza se había agotado. Ahora, sus piernas comenzaban a temblar. Tal era la carga de estos hombres que estaban tratando de cargar, que estaban perdiendo sus propias fuerzas. Y eso sucede también a menudo con nosotros, con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios también puede agotarse incluso en los mejores momentos. Ahora piensa, por ejemplo, también en la iglesia de Filadelfia mencionada en Apocalipsis 3:8. Donde nos encontramos con solo un poco de fuerza, donde nuestra fuerza se ha vuelto pequeña. Y es una triste condición para un cristiano estar en esa situación, ser una caña cascada y ser un pabilo que está humeando. ¿Verdad? Hay momentos en los que somos débiles, por ejemplo, en nuestro conocimiento de Dios. Somos débiles al conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo conocemos, pero siempre podríamos conocerlo mejor. Hemos llegado a entender un poco de la persona de Dios y de la persona de Cristo y de la obra de Dios y de la obra de Cristo, pero tenemos que confesar que hay momentos en los que podríamos conocer mucho más acerca de Cristo y de su persona. Y a veces incluso olvidamos lo que ya hemos aprendido. Somos muy olvidadizos y somos débiles en nuestro conocimiento de nuestro Dios. Hay momentos en los que somos débiles en nuestro amor por Dios. ¿Verdad? Y con esto me refiero a que nuestros corazones se vuelven indiferentes, descuidados y llenos de apatía por las cosas de Dios. ¿Verdad? Nunca fue nuestra intención, ¿verdad?, estar así. Incluso podríamos ser capaces de mantener las apariencias, pero como la iglesia de Éfeso, también mencionada en Apocalipsis capítulo 2, hemos dejado nuestro primer amor. Podemos recordar tiempos más felices, tiempo donde esa mecha está encendida, cuando nuestro amor por Cristo era fuerte y estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa por Él.
pero el fervor y el amor ha disminuido y nuestro amor se ha vuelto opaco y ha sido deslucido. Somos débiles en nuestro amor por Dios, siendo cañas cascadas y mechas que humean. Hay momentos como creyentes en que nuestra fe se debilita y las pruebas y las aflicciones nos abruman, ¿verdad? Todo creyente tiene cierta fe, tiene fe, ¿verdad? La fe es un don de Dios, una fe que nos pone y nos une a Jesucristo, una fe viva, real, y una fe que nunca puede ser extinguida. Pero esa fe puede volverse pequeña, esa fe puede disminuir, ¿verdad? Recuerda, por ejemplo, a los discípulos de Jesús. Hubo momentos en los que estaban dispuestos a morir por Él, estaban resueltos a hacer cualquier cosa por Cristo, a ir a todas partes con Él y a estar con Él donde quiera que fuera. Tenían un fuerte compromiso con el Salvador, dejando todo para seguir a Cristo, dejando sus familias, sus hogares, la comodidad de sus hogares. Soportaban dificultades para estar con Cristo. Y parecía que en esos momentos su fe era muy fuerte, ¿verdad? Como también nosotros, hay momentos de fe fuerte, pero hubo otros momentos en los que esos mismos discípulos tuvieron dudas y miedos, y Cristo tuvo que decirles que hombres de poca fe. Y es interesante que los discípulos tuvieran poca fe a veces, incluso cuando Cristo estaba físicamente frente a ellos. Pero nosotros pensaríamos a veces, wow, si tan solo Cristo estuviera aquí, si tan solo pudiera verlo, mi fe fuera más fuerte, pero no es así. Los discípulos tenían a Cristo en la barca, estaba allí con Él, en medio de la tormenta, y aún así su fe era débil, siendo cañas cascadas y mechas que humean, ¿verdad? Llegan pruebas, las circunstancias cambian, las dificultades irrumpen en nuestras vidas, somos afectados por la duda y la incredulidad y nos volvemos como la caña cascada y como el pabilo que humea. Hay momentos en los que somos débiles también en nuestra esperanza. Cuando Pablo sufrió un naufragio en Hechos 27, se comenta que los marineros pensaban que toda esperanza de ser salvados se había perdido. Pero según ellos era una situación sin esperanza, no había señales de rescate, ni de recuperación, ni de salvación en el mar abierto. La esperanza se había desvanecido esa noche. Y así somos también muchos de nosotros. Perdemos la esperanza cuando llegan las pruebas. Por ejemplo, María y Marta sintieron lo mismo cuando Lázaro enfermó y enviaron a buscar a Cristo, ¿verdad? Aquel a quien amas está enfermo, le dijeron. Pero Cristo no vino, Cristo se tardó. Al menos no vino de inmediato. Y entre el momento en que enviaron el mensaje y cuando Cristo finalmente llegó, Lázaro ya estaba enfermo, Lázaro murió. Y su esperanza parecía morir también, la esperanza de su familia. Todo su mundo se había derrumbado, la esperanza se había ido. Y así es también el pueblo de Dios. Llegan los problemas, llegan las pruebas, llegan las aflicciones y perdemos la esperanza y la fe. Perdemos nuestra esperanza eterna, nuestra esperanza centrada en Cristo. Y hay momentos entonces en que nuestra esperanza se debilita y se vuelve débil y somos ¿qué? Cañas cascadas y pabilos que humean. Hay momentos que también somos débiles en nuestro gozo espiritual. No tenemos ganas de cantar, no tenemos ganas de adorar, no podemos pensar una razón para estar alegres. Las cosas de este mundo nos quitan el gozo. Nuestro gozo parece haberse velado. Hay momentos en los que somos débiles también en nuestro celo por Dios y en el interés de su reino. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cuántos han faltado el día de hoy, verdad? No tienen interés por el reino de Dios, ¿verdad? Son cañas cascadas y pabilos que humean, ¿verdad? Un predicador dijo que el cristiano desearía ser siempre como un serafín ardiente, siempre resplandeciente de celo, siempre incansable en servir a su Dios y promover los designios del amor redentor en el mundo. Pero lamentablemente, a veces ese celo, a veces ese amor languidece y se apaga como un pabilo que humea, ¿verdad? Nos volvemos como los hombres de Efraín, que se desaniman mientras persiguen.
Pero hay momentos también que somos débiles en nuestro arrepentimiento, débiles en nuestra lucha contra el pecado que mora en nosotros. Hay momentos en que no somos sensibles al pecado, ni siquiera sabemos que estamos cometiendo pecado. Somos débiles para resistir la tentación, somos débiles para mantenernos firmes en el Evangelio. Pero hay momentos, creyente, en los que somos débiles en la adoración, en la oración y en nuestra lectura de las Escrituras. Hay momentos en los que somos débiles en nuestra pasión por las almas y por la expansión del reino de Dios. ¿Verdad? En resumen, hay momentos, muchos momentos en los que somos débiles en nuestra vida cristiana. Somos débiles en todo aquello en lo que deberíamos ser más fuertes. Somos entonces como una caña cascada y como un pabilo que humea. Nuestra luz brilla, pero brilla débilmente. Sí tenemos fe, pero tenemos una fe débil. Y esto sucede por diversas razones, ¿verdad? En diferentes grados y en diferentes momentos en nuestra vida cristiana. Como les digo, yo puedo identificar varios momentos en mi vida donde me identifico con cada una de estas cosas. Pero tenemos que entender que nada de esto cambia nuestra posición en Cristo. Nada de esto cambia nuestra posición en Cristo. Tenemos fe, tenemos amor, tenemos gozo, tenemos esperanza, tenemos interés en Cristo y Cristo también tiene un interés en nosotros y nada de eso cambia. ¿Verdad? Nuestra salvación está segura, nuestra salvación no se pierde. No somos lo que deberíamos ser y siempre estamos seguros en nuestro Señor, pero sí podemos recordar días mejores. ¿Recuerdas días mejores? Cuando la mecha estaba prendida y cuando la caña no estaba cascada. Cuando tu fe era fuerte, y cuando tu amor era fuerte, y cuando tu gozo era fuerte, cuando tu esperanza era fuerte, y cuando tu servicio a Dios era fuerte, cuando tu celo era fuerte y cuando deseabas la salvación de los perdidos. Pero cuando somos una caña cascada y un pabilo que humea, es una triste condición para el pueblo de Dios. En segundo lugar, veamos el cuidado compasivo hacia el pueblo de Dios. El cuidado compasivo hacia el pueblo de Dios. Ya vimos la condición del pueblo de Dios. Pero ahora veamos el cuidado compasivo hacia el pueblo de Dios. ¿Verdad? Sería fácil, si tenemos una caña cascada, sería fácil solamente con un toquecito destruirla, romperla por completo. Es muy delicada, es muy débil. Es muy fácil con una mecha humeante solamente soplar de manera débil y apagar la pequeña llama que queda en esa vela o en esa mecha. Y eso es exactamente lo que Satanás intenta hacer con el creyente. Satanás quiere quebrar la caña. Satanás quiere apagar lo que permanece encendido, ¿verdad? Así sea muy poco. Satanás haría lo posible para romper al creyente, para quebrarlo en pedazos y apagar el poco fuego que le queda. Satanás no tiene piedad por un santo que está luchando y que tiene debilidad espiritual. El diablo no siente nada por ti ni por mí y no le importa en absoluto ninguno de los hijos de Dios. Y no muestra misericordia cuando estamos abatidos y cuando estamos desanimados. Él intentaría quebrarnos en pedazos. Levantaría cada tormenta que pudiera para apagar cualquier gracia que tengamos y para apagar cualquier llama que queda encendida. ¿Verdad? Recuerden Lucas 22, las palabras de Cristo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Si aquí es como a trigo, ¿cómo sería con una caña cascada? Mucho más fácil. ¿Verdad? Satanás ha pedido para destruir a Pedro. Y el deseo de Satanás es destruirnos, es destruir nuestra fe, es destruir nuestro gozo, es destruir nuestra esperanza. Es su deseo destruir cualquier amor que tengamos por Cristo, destruir nuestro celo, destruir tu amor y todo lo que podamos tener hacia el Señor Jesucristo. Eso es lo que Él quiere hacer. Y cuando somos caña cascadas y mechas que humean, sus ataques son más intensos.
más intensos. Pero Cristo no es así. Nuestro Salvador no es así. Aquí en ese pasaje de Isaías 42:3 habla del cuidado de Cristo por su pueblo. El cuidado tierno, amoroso, cariñoso, lleno de gracia y de bondad hacia su pueblo. Un gran predicador presbiteriano de aquí de América, Samuel Davis, él dice: donde Jesús encuentra la chispa más pequeña de verdadera gracia, donde descubre el más leve destello de amor sincero hacia Él, donde ve el principio de verdadera piedad, aunque esté a punto de apagarse, Él fortalecerá lo que queda y está a punto de morir. Avivará esa chispa hasta convertirla en una llama viva. Amén, ¿verdad? Y eso es de lo que trata este texto, Isaías 42:3. Cristo no quebrará la caña cascada, no apagará el pabilo que humea. Estas son palabras del cuidado divino. Si hay un texto que nos habla de que la salvación no se pierde, es este. No importa lo débil que estemos, no importa que nuestra fe sea tan débil, no importa que nuestro gozo sea débil, no importa que nuestra esperanza sea débil. Él nos guardará, ¿verdad? El lenguaje aquí apunta a la simpatía, el lenguaje aquí apunta al socorro, el lenguaje aquí apunta a la fortaleza. El Señor no aplasta a su pueblo. El Señor cuidará a su pueblo, no extingue a su propio pueblo. Por más débiles que puedan ser, los mantendrá, ¿verdad? Reflexionemos sobre esto por un momento, ¿verdad? Cristo cuida a su pueblo, ¿por qué? Porque somos su posesión, porque Él nos compró, nos ha comprado con su propia sangre, ¿verdad? La referencia aquí en Isaías 42, versículo 1, es el hecho de que Cristo es ¿qué? Es el siervo de ¿quién? El siervo de Jehová, es el siervo de Dios. Él vino a hacer ¿qué? La voluntad del Padre. El Salmo 40 nos dice de que Cristo se deleitaba en hacer la voluntad del Padre. En Isaías 52 nos dice que Él no retrocedió de hacer la voluntad del Padre. ¿Verdad? En Isaías 50, versículo 6 nos dice: ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Y luego en Isaías 53, ese texto tan hermoso, nos dice: fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Y esto fue lo que Cristo vino a hacer. Cristo no vino para quebrarnos. Cristo vino a morir por nuestros pecados, vino a salvarnos. Cristo vino a rescatarnos. Cristo vino a hacer expiación por nuestra alma. Fue Él quien fue herido, fue Él quien fue molido por nuestros pecados. Y Él entonces no nos quebrará cuando estemos heridos, porque somos su posesión. Él ha muerto, Él ha derramado su sangre por nosotros, habiendo soportado la ira de Dios que merecíamos, habiendo puesto en nuestro lugar y tomando la ira de Dios por nosotros, para nuestra redención. Por lo tanto, Cristo no está dispuesto a extinguirnos, no está dispuesto a destruirnos. Cristo nos da toda esperanza, todo amor, todo gozo, toda fe y el celo que tengamos, ¿verdad? Es Cristo quien nos los ha dado. Él no va a pisotearnos y a rompernos. Él no va a apagar la llama que humea, la mecha que humea. Él la va a nutrir en su gracia y en su misericordia, porque Él fue el que derramó su sangre por nosotros. Y somos su pueblo redimido por su sangre, y como un pueblo comprado por su sangre, Él no nos va a destruir. Cristo nos cuida, nos protege con amor, con paciencia, con piedad, ¿verdad? Otros en este mundo descartarían a las personas más débiles. Muchos rechazan a los débiles, ¿verdad? El mundo está lleno de líderes impacientes, líderes sin amor, de dictadores que no se preocupan por sus súbditos. Pero nuestro Señor no es así. Nuestro Salvador
nuestro Redentor, es el capitán de nuestra salvación. No es un tirano, no es un dictador. ¿Verdad? Es como nos dice el Salmo 103, versículos 13 y 14. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos, ¿qué cosa? Polvo. Solo somos polvo. Y Cristo lo sabe. Cristo conoce nuestra debilidad. Cristo sabe cuándo nuestra luz por Él se está ardiendo débilmente. Él sabe cuando nuestro amor, aunque genuino, es pequeño y es débil y apenas tiene una pequeña luz. Él sabe y conoce nuestra condición, recuerda que somos polvo, pero nos tiene compasión porque está lleno de piedad. Y cuando el pueblo de Dios entiende esas cosas, cuando el pueblo de Dios entiende la compasión y el amor de Dios y de Cristo, eso aviva nuestro amor y aviva nuestro servicio hacia Él. Ahora es como nos dice ese pasaje en Isaías 41, versículo 10, un texto a la que yo me dirijo muchas veces. Isaías 41:10 que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Verdad? Y justo antes, ¿verdad? Un capítulo justo antes de Isaías 42. ¿Verdad? Cristo nos ama, Cristo nos protege, y Cristo no nos quebrará ni nos destruirá, porque ha hecho un pacto para llevarnos seguros a su casa. ¿Verdad? Cristo nos cuida y nos protege, ¿verdad? Como Él también dice en los Evangelios, nadie los arrebatará de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Cristo también ha dicho, al que viene a mí, no lo echaré fuera. Y Cristo es glorificado en la seguridad eterna de su pueblo. Él no nos quebrará, ni siquiera en nuestros momentos más débiles. ¿Verdad? Un predicador también dijo que el Señor Jesucristo parece tener una ternura peculiar por los pobres, los que lloran y los de corazón quebrantado. El gran predicador Carlos Spurgeon también dijo que Cristo es hacia aquellos que están débiles de mente, pero sinceros de corazón. ¿Verdad? Y tenemos entonces el cuidado compasivo de Jesús, en donde Él no va a quebrar la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. ¿Verdad? Dios es nuestro creador, Dios es nuestro sustentador, Él es el Señor de todo el universo, Él es quien ordena todo en su creación para su propia gloria, Él es quien creó los cielos y la tierra, y todo, el mar, los cielos y la tierra están bajo su dominio. Él es el Dios que manda el amanecer y manda el atardecer. Él es quien habla y la lluvia y la nieve y el viento le obedecen. No hay nada que quede al azar. Y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es soberano. Todo está en su mano. Y sin embargo, este Dios soberano, este Dios infinito, este Dios eterno, este Dios inmutable, que gobierna todos los ciclos de la tierra y que habita en la eternidad, se preocupa por mí en mis momentos de debilidad. ¿Verdad? Muchas veces estamos heridos, muchas veces nos sentimos débiles, pero podemos tener la confianza de que el Señor no nos va a quebrar. Muchas veces nos sentimos como el pabilo que humea en nuestra vida cristiana, pero podemos tener la seguridad de que Él nos va a guardar, de que Cristo no va a apagar la pequeña llama que queda, porque Dios nos sostiene y se preocupa por nosotros, porque Él es un Dios compasivo y amoroso. ¿Verdad? Si pensamos en todas las personas de la palabra de Dios, piensa en Sansón, piensa en David, piensa en Salomón y en todas las personas que estuvieron débiles, que sufrieron pérdidas, que su fe se desvaneció y cómo el Señor las levanta y las restaura. Piensa en Pedro, cómo perdió su fe por un instante, cómo perdió su amor por Jesús por un instante y luego el Señor lo restaura. Entonces Cristo en su compasión y en su amor
no quebranta la caña cascada, ni apaga el pabilo que humea. ¿Por qué? Porque tenemos a un Salvador compasivo. Y gracias a Dios que lo tenemos. Porque si dependiera de nosotros, ya la mecha se hubiera apagado mucho tiempo atrás. Pero nuestra salvación no depende de que yo alcance algún tipo de estándar o de obras o esfuerzos que se hagan por mí mismo. Porque entonces fallaría una y otra vez. Mi salvación y tu salvación descansan en Cristo. Y en tercer lugar, ya hemos visto la triste condición del pueblo de Dios y el cuidado compasivo de Dios por su pueblo. Ahora miremos la suprema confirmación para el pueblo de Dios. La suprema confirmación para el pueblo de Dios. Y leamos otra vez en Isaías 42, del 1 al 4 dice: Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá, hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley esperarán las costas. ¿Verdad? Él que dice no fallará, ni se desanimará. Cristo cumplirá su propósito. Cristo llevará a cabo su obra. Cristo nunca fallará en su amor por nosotros y nunca fallará en su propósito divino de salvar a su pueblo sin importar lo débil que podamos estar. No fallará en ese pacto eterno para salvar a su iglesia. Nunca fallará en gobernar y reinar sobre los reinos de los hombres. No fallará. Y debemos tomar esa verdad para nosotros mismos, ¿verdad? Meditar en esa verdad en nuestros corazones. Él no te fallará. Aunque nosotros fallemos, aunque nuestra fe se debilite, aunque nuestro gozo se debilite, aunque nuestro celo se debilite, y seamos cañas cascadas y seamos pabilos que humean, Él va a traer justicia con verdad y no fallará ni se desanimará. En Cristo estamos seguros. En Cristo tenemos un Salvador que nunca falla. Y eso debería animar nuestros corazones, ¿verdad? Si nada más lo hace. Debería alentarnos de una manera tremenda. ¿Verdad? Otra vez, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y el versículo 13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que dice, no temas, yo te ayudaré. Y versículo 17 también dice, los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Él no fallará. Porque Él no quebrará la caña cascada. Porque Él no apagará el pabilo que humea. Porque Él es nuestro Salvador. Por lo tanto, tenemos seguridad, tenemos satisfacción, tenemos suficiencia en Él y solo en Él. Para Cristo no quebrará ni destruirá. Fue Él quien fue quebrantado y fue Él quien fue herido por su pueblo y Él es nuestra seguridad. Y hermanos, aquel que no quebranta la caña cascada fue el mismo que fue quebrantado por nuestros pecados. El que no apaga el pabilo que humea fue el que fue apagado en la cruz por la justa ira de Dios. Y eso es lo que estamos celebrando hoy con la cena del Señor, ¿verdad?
Estamos recordando su sacrificio. Estamos recordando la cruz. Estamos recordando ese pasaje de Isaías 53:5 más. Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Jesús tomó el castigo que nos correspondía, soportando el juicio de Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos. Fue en esa cruz donde Él, el único inocente, fue hecho pecado por nuestros pecados. Y si hoy te sientes como una caña cascada, si hoy te sientes como una mecha que humea, si hoy te sientes que te has apartado de Dios, entonces te invito hoy a arrepentirte y a confiar en Cristo. Te invito a arrepentirte y a correr a Cristo. No endurezcas hoy tu corazón. Arrepiéntete hoy de tus pecados y recibe hoy a Cristo como tu Salvador y como tu Señor. Aquel que murió y que resucitó para darte vida eterna. Y Él dice que no te va a rechazar. Él dice, el que viene a mí, no lo echaré fuera. Así que ven a Él hoy, recibe su perdón y encuentra la paz y seguridad que solo Cristo puede dar. Amén. Oremos. Oh Señor Dios nuestro, te damos gracias, Padre, por tu palabra que hemos escuchado el día de hoy. Gracias te damos por el ejemplo de Cristo, por el Salvador compasivo, quien no quebranta la caña cascada ni apaga el pabilo que humea. Te rogamos, Señor, que sigas mostrándonos tu gracia en nuestras debilidades, que nos fortalezcas en medio de nuestras pruebas y nos sostengas con tu mano poderosa. Y Padre, te pedimos que lo que hemos oído el día de hoy transforme nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a reflejar esa misma compasión y misericordia a los demás. Que no seamos rápidos para juzgar, sino dispuestos a restaurar y amar también a nuestros hermanos y hermanas. Te pedimos, Señor, que nos protejas de las tentaciones del maligno y que en todo momento podamos caminar a la luz de tu verdad confiando en tu fidelidad. Oramos, Padre, por hoy, por aquellos de hoy que son cañas cascadas y pabilos que humean, por aquellos que están pasando por tiempos difíciles, aquellos que se sienten débiles, quebrantados o sin esperanza. Te pedimos que encuentren en ti refugio seguro y una nueva esperanza. Y aquellos que te conocemos, Padre, que podamos crecer en gozo, en fe, en esperanza, Señor, y en amor hacia ti y hacia tu palabra. Te damos gracias, Señor, y todo esto lo pedimos, confiando en tu promesa de que nunca nos abandonarás. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.